Amigas, amigos, muy buenos días. Toluca es la capital y el prefijo capital viene de cabeza. Toluca es la cabeza política del Estado de México, pero para mí, como experiencia de vida, es el lugar donde late más fuerte el corazón del Estado de México. Muchas gracias por recibirme. Soy un afortunado porque algunos me han dicho que me sienta bienvenido y les aseguro, me siento bien recibido por estrechar la mano de gente con la que hace mucho tiempo tengo amistad y por razones profesionales los veo menos de lo que quisiera, porque también veo gente joven, interesada, no sé si en los partidos, pero no tengo duda interesada en la política. Me da mucho gusto reencontrarme con gente a la que le guardo un profundo cariño fraterno, como Laura Pavón, como don Arturo Martínez Legorreta, como don José Antonio Muñoz Amayoa, como Armando Garduño, que han tenido la fortuna de coordinar los esfuerzos de los toluqueños. Gracias a la Escuela Judicial por recibirnos en sus instalaciones, gracias a los representantes tanto del gobierno del Estado de México como del gobierno municipal. Fíjense que los años que terminan con 7, algunos de ellos han traído buenas cosas para los mexiquenses y para los mexicanos en asuntos vinculados con el quehacer público. En 1827, el 14 de febrero, por cierto, se promulgó la primera constitución de esta tierra en Texcoco, capital histórica de esta nuestra entidad. En 1847 se promulgó el Acta Constitutiva y de Reformas que volvió a poner en vigor centralmente la Constitución del 24 y el régimen federal. Una constitución vital de solo 30 artículos, impulsada por un par, quizás más, para ser justo, 3 o 4 grandes mexicanos. Es la constitución en la que se incorpora el juicio de amparo, a impulso de Mariano Otero, diputado jalisciense, de Manuel Crescencio Rejón, diputado yucateco, que si fueran estos tiempos sería reivindicado por los campechanos. La presencia también, y poco se registra, del diputado Benito Juárez en 1847. 1857, la Constitución Federal, la primera constitución garantista y a mi juicio un obelisco jurídico en homenaje a los mexicanos de todos los tiempos. 1917, la promulgación de la Constitución Federal, la Constitución vigente. Y el 20 de noviembre de 1917, la promulgación de la Constitución mexiquense. Por cierto, formalmente la Constitución vigente. No obstante, la reforma integral de 1995, que cambió radicalmente su contenido, está formalmente vigente en esta tierra la Constitución de hace 100 años. Y bueno, la Constitución entonces y ahora no es un documento frío, no es un documento solo de contenido jurídico. En términos formales está vigente, lo que quiere decir que tiene valor jurídico, pero la buena noticia es que es una Constitución viva, una Constitución útil, una Constitución operante, una Constitución a la medida de las necesidades de hoy y de mañana del país y del Estado de México. Déjenme documentar lo que comento, porque oigo voces que descalifican o hacen alguna sugerencia respetable, pero a mi juicio insuficiente o cuando menos hoy improcedente a propósito de la Constitución, cuyo centenario festejamos. Y creo firmemente que el mejor festejo no es solo conocerla,
sino hacerse cargo de su contenido y comprometerse en su cumplimiento. Por eso, déjenme decir que la Constitución sigue muy viva, útil, práctica, porque no solo es un conjunto de normas jurídicas, sigue siendo un pacto político y entraña valores en los que creemos todos los mexicanos. Y todo lo que comento es justamente gracias a la sucesión de reformas ocurridas durante 100 años. La Constitución Federal tiene 136 artículos y ha sido modificada 703 ocasiones. Si esto no hubiera ocurrido, ¿qué esperanza que las mujeres votaran? Y mucho menos que hoy haya el 42 y algo % de la integración de la Cámara por mujeres. Como bien lo saben, en el constituyente de Querétaro no hubo ninguna mujer. Hoy hay el 42 y algo % y mi perspectiva es que dentro de poco, con toda facilidad, será la mitad y nada impediría para que, independientemente de que por obligación constitucional haya que postular por igual hombres y mujeres en condiciones no solo de paridad formal, sino de competitividad. Es decir, no solo hay que cumplir con la regla, hay que cumplir con el principio que le da origen a la regla. Si la Constitución no se hubiera modificado, no existiría la Comisión de Derechos Humanos, ni el Banco de México como institución autónoma. ¿Y qué decir del organismo especializado para organizar elecciones o del tribunal creado ex profeso para resolver los asuntos de carácter electoral? No habría seguro social, tampoco libros de texto gratuito y todas las reglas relacionadas con la consagración, ejercicio y observancia de los derechos humanos no tendrían espacio en nuestra vida pública. Para insistir en la documentación que hago de que esta es una Constitución puesta al día, que sigue siendo no solo norma para hoy, sino estrella polar para que nadie se pierda en el camino, quiero recordarles que de las 703 reformas que ha tenido, 318, es decir, poco menos de la mitad, han ocurrido en los últimos 20 años. Con lo cual, 20 años en los que, por cierto, ningún partido tiene de entonces para acá la mayoría en la Cámara de Diputados. Y desde 2000 ningún partido la tiene en la Cámara de Senadores. Pero hablo de la mayoría simple, o sea, de la mitad más uno, cuando para reformar la Constitución se requiere la mayoría calificada de 2/3 partes. De otro modo dicho, si no se hubiera hecho mucha política, si no se hubieran acreditado argumentos, si no se hubiera demostrado que las reformas son buenas, no para un partido político ni para la coyuntura, sino con visión de futuro y acreditando que el bienestar es para todos y que es la República lo que está de por medio, si no hubiera sido así, esas 318 de los últimos 20 años no hubieran tenido cabida. Pero mucho más, mucho más. De esas 318 de los últimos 20 años, repito, de esas 318, 151 han ocurrido en el gobierno de Enrique Peña. Es decir, casi la mitad de las del tiempo del pluralismo han ocurrido durante estos últimos años, lo cual me permite, no con retórica, sino con la contundencia de la aritmética, con la fuerza de los números, poder afirmar que el gobierno de nuestro paisano y amigo respetado, el presidente Enrique Peña, es el gobierno más reformador de la historia moderna de México. Qué bueno que ocurre así, pero el reto es la consistencia, el reto es la perseverancia, el reto es llevar de la norma jurídica a la instrumentación de políticas públicas
y lo más importante, a la traducción social de las reformas, hacer que quienes palpen, perciban, sientan las reformas y sus efectos positivos sea la comunidad. Que estas cuestiones que se han resuelto, como quitar el pago de larga distancia o reducir los costos de ciertos servicios de la comunicación, puedan ampliarse y puedan convertirse no en buenos números para la macroeconomía, sino para la microeconomía, que es la economía de los bolsillos de los mexicanos. La reforma educativa, que es, afirmo, la reforma cultural más importante, la reforma cualitativa que ha empezado a cambiar expectativas y tiene que cambiar perspectivas de vida y hacer que los niños y los jóvenes, nuestro mayor activo como país, puedan en el corto, en el mediano y el largo plazo gozar no solo de mejor formación, sino en el sentido más amplio de mejor educación para la vida. Que seamos, especialmente ellos, las nuevas generaciones, los agentes transformadores que hagan que este México al que queremos como es, pueda ser el que todos soñamos que sea. La reforma energética, que es quizás la de carácter económico más trascendente, cuyos efectos positivos no se pueden percibir en el corto plazo, en donde necesitamos, insisto, enrutarnos hacia el destino correcto y ser perseverantes en el esfuerzo, de modo que no solo los observadores, los economistas, los especialistas nacionales ponderen como importante y trascendente esta reforma, sino que la comunidad se aperciba, se haga cargo, aún los que no conocemos lo complejo de la materia energética, podamos tener la certeza que se trata de una correcta decisión y, como digo, en una especie de espera activa, podamos tener la certeza de que en el corto, mediano y largo plazo se traducirá en cosas muy buenas para todos. Déjenme decirles que en estos años también, de esas reformas que suman 151, 9 son de carácter constitucional y 4 lo son de carácter legal. Me explico. 4 tienen que ver con legislación secundaria, el Código de Procedimientos Penales, la Ley Federal del Trabajo, diversas disposiciones en el ámbito de las finanzas públicas y una nueva ley de amparo. Por lo tanto, sin querer abrumarlos, es mi convicción y se los quiero transmitir, hacer que esta generación de mexicanos y los mexiquenses subrayadamente podamos acompañar a Enrique Peña en el último tramo de su gestión como sus aliados convencidos de que haber invertido capital político, incluso haber corrido riesgos, porque en esto, más que la búsqueda de la popularidad, de lo que se trata es de actuar con sentido de responsabilidad y con visión de largo plazo. Aquellas soluciones, más o menos así lo sugirió Bobbio, aquellas soluciones rápidas que pueden ser superficiales, son expresión de la demagogia. Las decisiones que cuesta más trabajo tomar, que entrañan mayor dificultad para que actores políticos diversos se sumen, insisto, cuesta más trabajo procesarlas y conseguirlas, pero provocan permanencia, solidez y son propias de regímenes democráticos. Por eso, amigas, amigos, mi convocatoria fraterna, respetuosa, a mis amigas y amigos de Toluca, con responsabilidad pública o sin ella, todos tenemos mucho que ver. Mi invitación es, cerremos muy fuerte en estos meses
de aquí al fin de año y prácticamente todo el que viene para que el proceso reformador concluya en todo lo alto y podamos generar condiciones para que la siguiente gestión federal, con todos los cargos y responsabilidades que se elegirán el 1 de julio del año próximo, senadores, diputados federales y todas las instancias locales donde quepa, podamos sumarnos a este esfuerzo transformador sin precedentes, no por la coyuntura. Y siendo importante nuestro amigo el presidente, hay algo todavía más importante: es México, es la patria, son las futuras generaciones. Es muy amplio el panorama de aquellas cosas que siguen estando en una especie de agenda de pendientes. Yo quiero destacar 2 o 3 y formular algunos planteamientos concretos. Uno de carácter general: nuestra estructura constitucional federalista hace que las disposiciones amplias, una especie de paraguas conceptual, filosófico, jurídico, se establezcan en la Constitución, pero tienen que aterrizar de acuerdo a la cultura política y jurídica y a las condiciones de cada entidad, tienen que convertirse en disposiciones jurídicas expedidas por las cámaras de diputados de los estados del país. Lo digo con todo sentido autocrítico. Hace algunos años, no muchos, en los tiempos de un partido hegemónico casi único, era casi un anatema, era algo difícil de darse que le cambiaran siquiera las comas a un proyecto de ley que provenía de la Federación. Hoy me parece que en un régimen plural, abierto, donde la discusión es asunto de todos los días, donde las muchas voces no solo son bienvenidas, sino indispensables, la construcción de consensos pasa por hacer las adecuaciones a la política local de las disposiciones que contiene la Constitución Federal. Y a lo concreto, desde hace unos 14 años hemos dado en el país un debate respecto de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Este es un fenómeno que mina a la sociedad mexicana, que genera una posición deficitaria en el mundo de lo público y también en el mundo de lo privado. Y lo peor que puede ocurrir es que consideremos que parece una fatalidad y una situación inevitable que nos obligue a vivir con ello, aprender a convivir con algo que parece que no se puede cambiar. Mi convicción es que, por supuesto, se debe y se puede cambiar, y que es un fenómeno, yo llamo subcultural, porque lo cultural es lo que se cultiva. Lo cultural, en lo general, es una práctica, una actitud, una conducta que a fuerza de repetirse parece la correcta. Y la califico de subcultural porque es una práctica perniciosa. Sin embargo, recuerdo a un expresidente que nos precavía de no convertirnos en un país de cínicos. Es decir, que lo supongamos como algo tan habitual, tan cotidiano, que a nadie le llama la atención. Por eso es mi convicción, siguiendo la manera de pensar y de hacer política de Enrique Peña Nieto, que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene muchas vertientes, muchas maneras de desarrollarse. Decía de la rendición de cuentas y la transparencia. Estas son características que le imprimen calidad a la representación política.
La eficacia, yo diría, la eficacia en la acción pública es indispensable. Pero cuando la eficacia, es decir, los buenos resultados, están acompañados de una rendición de cuentas puntual, se le dan cuentas al ordinario, al originario detentor del poder. ¿Quién es en el origen el dueño del poder? La comunidad, la gente que formula un contrato de mandato político. Y en el mandato, el mandatario es el que obedece. Y el mandante, que es la comunidad, el pueblo, la sociedad, es la que otorga la oportunidad. Lo menos que se tiene que hacer es dar cuentas del mandato que se recibió. Por eso estoy absolutamente convencido que esta situación que corroe la vida en sociedad y le hace daño a la política tiene que ser mucho más eficaz. Como está relacionada con la conducta humana, no solo con la ley, sino con la ética, es muy difícil que por decreto se le cambie la mentalidad de las personas. Lo que sí se puede es tener un marco jurídico de suerte que las personas se hagan cargo de que en el mundo de lo privado y lo público hay que actuar con rectitud, pero en el mundo de lo público con más razón, porque lo que está de por medio, esta llamada cosa pública, que de ahí viene la expresión república, es la administración, el gobierno de la cosa pública, de lo que nos atañe a todos. En pocas palabras, estoy seguro que este sistema, este entramado de instituciones y normas que está en la Constitución Federal y que se ha traducido a las de los estados, y por los medios me he enterado que apenas ayer en la Cámara de Diputados han avanzado, en la Cámara de Diputados del Estado, en este rumbo, me parece que se están dando los pasos en la dirección correcta. Es, utilizando este neologismo, este barbarismo ahora tan de moda, el empoderamiento del ciudadano, del que puede llamar en todo tiempo y en todo caso a cuentas aquel a quien le dio la responsabilidad. Un asunto más para escoger dos o tres: el sistema de justicia. En 1847, de la Constitución de la que hablé, el acta de reformas, el acta constitutiva de reformas, por primera vez se esboza que los derechos del hombre, así lo escribe, los derechos del hombre son la base de las instituciones. En la Constitución del 57, en el artículo 1, se hace un fraseo nuevo respecto de la misma disposición. Y ojo, en la Constitución actual es hasta 2011 cuando ocurre una reforma integral en materia de derechos humanos que nos debe dar como mexicanos satisfacciones suficientes para el orgullo. Déjenme decir dos o tres notas. La primera, el texto constitucional original hablaba de que la Constitución otorgaba derechos. El nuevo texto dice que la Constitución reconoce derechos. Es decir, los derechos a la libertad, a la igualdad, a la seguridad, a la propiedad, no nos los da el Estado. Los derechos ya son de nosotros. Lo que hace el Estado es reconocerlos y junto con el reconocimiento dar normas para que yo tenga posibilidad en un ámbito de libertad de ejercerlos. Y cuando algún factor externo me impide el ejercicio, quitar ese obstáculo, garantizar el resarcimiento de los derechos en su pleno ejercicio. Una más, a este bloque preceptual le llamó la Constitución garantías individuales. Durante decenas de años así se les llamaron, y a los que estudiamos derecho así nos lo enseñaron. Había clase de garantías individuales. A mi juicio, correctamente, se cambia el precepto y el título de ese primer apartado constitucional para llamarle de los derechos humanos. Si me hacen el favor de seguir la exposición, la garantía es el mecanismo para el resarcimiento del derecho. Es decir, una garantía prendaria, es lo que yo otorgo para darle a quien me prestó la cosa la seguridad
de que cumpliré. De modo que las garantías hay muchas, quizás la más importante, el más importante de los vehículos es el amparo. Entonces, hay una garantía de que mis derechos serán observados. En pocas palabras, un Estado democrático de derecho, y el nuestro es y aspira a perfeccionarse en esa vía, tiene que ser un Estado que reconozca los derechos de las personas y que dé los mecanismos para su cabal ejercicio. Ahora he oído algunas voces que hablan, que nos precaven del hipergarantismo, es decir, no se vayan a pasar de garantistas y seamos garantistas de más, quizás asociado a quienes cometen delitos. Yo también diría, no seamos hipergarantistas, pero seamos cabalmente garantistas. Es decir, si se tratara de un asunto penal, ni modo que le impidamos a alguien que tenga una defensa legal y que el defensor sea un acreditado perito en derecho, o que la persona tenga derecho a defenderse. Cuidado, tantos derechos para el imputado, o mejor dicho, tantos derechos para la víctima como para el imputado, que suele pasar el peor de los momentos la víctima, que adicionalmente a que el régimen la puede tratar mal, llaman algunos la revictimización de la persona, cuando los procesos son tan tortuosos y complicados que sufre doble. Pero para no abundar en ello, o sea, no hipergarantismo, llanamente garantismo. Es decir, el respeto cabal por los derechos de las personas, sin que el Estado tome partido. Es decir, ¿a quién le doy más derechos? Los derechos, y si no serían así, son exactamente iguales para todos. Porque una de las garantías específicas, uno de los derechos específicos, me corrijo, es justamente la igualdad. La igualdad, la libertad, la seguridad y el patrimonio. Entonces, estamos en un tiempo en el que no basta haber hecho haber formado y solidificado las instituciones y las normas. Estamos en el tiempo de que este avance forme parte de nuestra manera colectiva de ser. Es decir, que sea un valor compartido por todas y todos los mexicanos. Y muy importantemente, todos seamos autoridades, no somos ciudadanos. O sea, los ciudadanos somos quienes tenemos derechos y obligaciones. Pero frente a este derecho, el segmento más obligado es la autoridad. Y digo en términos genéricos porque lo mismo un delegado municipal o los integrantes de un consejo de participación ciudadana que el presidente de la República. Las autoridades de todo ámbito y de toda naturaleza. ¿Qué más? Este es un tiempo en el que necesitamos también darle el lugar que las nuevas generaciones, con una nueva forma de pensar y de ser, consideran que debe ser el vínculo de la persona con su entorno, con el ambiente. Y aquí viene una cuestión en la que Laura Mizzi no solo se ha convertido en una especialista, sino una convencida promotora y una incansable impulsora de una nueva actitud de las personas con su ambiente. Los nuevos conceptos sugeridos por la ONU, que ya hablan de no solo de sustentabilidad, sino de sostenibilidad, más o menos sugieren que el reto de las generaciones es aprovechar los recursos naturales, a usar sin abusar, porque la garantía tiene que ser, el trato inteligente es echar mano de lo que está a mi alcance sin comprometer a las futuras generaciones. Es decir, tradicionalmente el aprovechamiento del entorno ha sido indiscriminado
y ni nadie está pensando en las futuras generaciones, o así nos formaron, por lo menos a mi generación. Podemos disponer de aquello que tenemos aquí, incluso con una connotación un poco religiosa, o diríamos una concepción teogónica, pues todas las cosas fueron creadas para el hombre. O sea, la creación está al servicio del hombre. Pues sí, grosso modo. Insisto, uso sin abuso. Lo importante es que los recursos naturales se aprovechen, garantizando el hecho que las siguientes generaciones puedan disfrutarlo tanto o más que la nuestra. Y en este orden de ideas hay un sinnúmero de asuntos por acometer en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, como la propia Laura Mizzi nos hizo saber. Yo quiero terminar, porque el tiempo es el más duro de los verdugos y estoy amenazado por Laura Mizzi. Me da mucho gusto que el concepto bajo el que se ha convocado este foro sea emprender la política del futuro. Nada más que no se puede concebir el futuro o no se puede hacer una correcta proyección del futuro si no se conoce el pasado. Antes de ver hacia dónde vamos, tenemos que echar un ojo de dónde venimos. Mi propuesta jurídica y política es tener como base la Constitución. La Constitución, ojo, que no contiene dogmas. Los dogmas son propios de las religiones y en la política no caben. En la política tenemos principios, tenemos valores que defendemos, pero esos principios y valores tienen que ponerse sobre una mesa y siempre debe haber disposición al diálogo, a la discusión respetuosa, al intercambio de impresiones con el propósito de encontrar nuevas opciones. Incluso gente como yo, que tiene una militancia partidaria muy sólida, debemos tener la actitud siempre abierta para construir lo que yo llamo un espacio de neutralidad partidaria, para hacer secesiones mutuas, para no esperar en actitud arrogante a que sean los otros quienes vengan a mí, sino caminar todos en pos para la consecución de un objetivo en común. Eso, amigas y amigos, es la tarea habitual de un político. La posibilidad de construir consensos, de alcanzar acuerdos. Y para ello no solo se necesita destreza, se necesita disposición, se necesita algo así como asumir lo que algunos llaman la otredad, es decir, hay otros, y en actitud humilde, en una de esas, ese otro tiene razón y no yo. En consecuencia, actitud para escuchar, para transigir y para negociar. De modo, además, con tal sentido ético, que nada de lo que se negocie se debe mantener en el secreto. De que lo que se negocie, por ser honrado, por ser justo, se pueda ventilar públicamente. Quizás no el proceso, pero los resultados sí. De modo, amigas y amigos, que los felicito, especialmente a los jóvenes, por sumarse a esta iniciativa de emprender la política del futuro. Mi convicción es que si estamos mejor equipados, podremos acometer con más éxito el futuro. Y ese equipamiento en sentido figurado radica en el conocimiento de la historia, en el conocimiento de lo que otros han hecho, en la convicción de que en la política y más en los tiempos de una pluralidad que a mi juicio llegó para quedarse, tiene que destacarse lo más importante, lo esencial del planteamiento de cada uno. Yo los invito a militar en la expresión tricolor, pero estoy pensando en la bandera nacional.
Es decir, en aquella opción que nos abraza a todos, que tiene un lugar para todos, que cree, y por ello la esperanza va por delante, en que el país, por supuesto, tiene viabilidad, y la tiene por esta sucesión de generaciones en la que mi experiencia de vida me dice que las generaciones que están llegando son mejores que las generaciones que estamos en algún sentido de salida. Por eso me da mucho gusto la reacción, la respuesta, la actitud dispuesta para aprender, para intercambiar impresiones y subrayo, para comprometerse. Por eso es una buena oportunidad para reconocerle a Laura Mizzi el esfuerzo que ha hecho. Y digo bien en participio pasado porque no dije qué hizo hoy, el que ha hecho durante muchos años. Tengo la fortuna, ella ya dio algún dato de conocerla desde el aula universitaria, y lo que he visto y veo es vocación por la política. Y la vocación es mucho más que la profesión, porque se puede tener de profesión la ingeniería o ser profesor o ser médico, pero la política es un llamado de la vida. Y si me pidieran una palabra que puede equipararse a la política, mi sugerencia es servir. La política es un instrumento para servir, para hacer que la comunidad nuestra, la de Toluca, la del Estado de México y la comunidad de todos los mexicanos sea cada día mejor. Por eso no tengo duda, esta ciudad, este estado y este país tendrán futuro, pero el futuro se construye en el presente. En consecuencia, felicidades por esta iniciativa exitosa, felicidades por su trabajo en la Cámara de Diputados. Es una incansable diputada que presenta iniciativas, que hace el seguimiento en las comisiones de dictamen y que al mismo tiempo no se olvida del electorado que le dio una oportunidad. A la ciudadanía que nos da un espacio y nos deposita confianza, no tenemos más que, primero, agradecerle, reconocerle y, como lo dije al principio, y con ello cierro el ciclo, darle cuentas. ¿Qué hacemos con el mandato? Lo que hacemos, se los digo con toda amistad y franqueza, es tratar de servir con la mayor eficacia y con sentido patriótico, porque esto no es una empresa privada en donde los criterios de eficiencia y eficacia sean suficientes. Sí son importantes, pero no quedan allí. En esto hay que imprimir no solo conocimientos, sino emoción, ganas entrañables, es decir, que vienen de la entraña, ganas de hacer que el servicio cambie positivamente la vida de las personas y hacer que los valores que compartimos se solidifiquen todos los días. Los mexicanos somos afectos a muchas cosas, pero mi experiencia me dice que hay que trabajar y trabajar fuerte por mucha más libertad, por mucha más justicia y siempre por vivir en paz. Muchas gracias a todos y a todas.